es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, aquí están primero, en titulares. Es noticia Venezuela. Este martes, 2 resoluciones fueron aprobadas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En la primera se votó a favor de estrechar la cooperación entre la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y el Estado venezolano. La segunda va en contravía y mantiene la misión independiente que hace informes basados en redes sociales, a distancia y promovida por el Grupo de Lima. Detallamos ese contenido de esas resoluciones y las analizamos. En noticia, Costa Rica se mantienen bloqueos en rutas en la mayor parte del país, pese a que el presidente de esta nación dio un paso atrás en la negociación con el Fondo Monetario Internacional por un crédito millonario. Los bloqueos comenzaron hace una semana, son liderados por un movimiento que se hace llamar de Rescate Nacional. ¿Cuál es el problema de fondo? Vamos a analizarlo. Y en noticia, Bolivia, actos vandálicos contra sedes del MAS y de la Fiscalía en Sucre a 12 días de las elecciones generales. Grupos paramilitares de los llamados comités cívicos se hacen responsables ante la mirada inactiva de la fuerza pública. Varios sectores alertan del intento de caos para quebrar el proceso comicial del próximo 18 de octubre. Tenemos ese panorama y lo analizamos. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba en una misma jornada 2 resoluciones antagónicas sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. Detallamos cada una. En su periodo de sesiones número 45, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes la resolución propuesta por Venezuela, Irán, Siria y Turquía, surgida en el informe titulado La verdad contra la infamia, presentado hace una semana para desmentir el informe financiado por el Grupo de Lima. Con 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones, se aprobó el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en materia de derechos humanos a Venezuela. Entre las naciones a favor destacan México, Indonesia, Filipinas y Qatar, mientras que los votos en contra fueron prácticamente solo los del Grupo de Lima, Perú, Brasil, Chile, además de Uruguay. En la misma sesión, horas más tarde, se aprobó otra resolución a favor del informe pagado por el Grupo de Lima, cuya investigación fantasma no se realizó in situ en la República Bolivariana. La resolución titulada Situación de Derechos Humanos en Venezuela fue aprobada con igual cantidad de 22 votos a favor y de abstenciones ante 3 negativas. Como ven, hay 22 votos a favor, 3 en contra y hay 22 abstenciones. Por tanto, se aprueba el proyecto de resolución. Entre los votantes a favor de esta resolución, aparte de los países del Grupo de Lima, resaltan a la vista todo el bloque europeo del Consejo y el voto a favor de Argentina, quien se había abstenido ante el informe presentado por el gobierno venezolano. Ante la jornada de sesiones, el canciller venezolano Jorge Arriaza expresó en su cuenta Twitter: Venezuela reitera su compromiso para mantener el diálogo y la cooperación respetuosa y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y ratifica que no reconoce mecanismos paralelos e innecesarios promovidos por un grupo de gobiernos injerencistas. Igualmente, reaccionó el intelectual argentino Atilio Borón en su cuenta Twitter. El gobierno argentino acaba de votar muy mal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Votó en contra de lo que es la tradición diplomática argentina ya de la época de la doctrina Drago, de la no intervención. Votó a favor de mantener la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Votó con toda la tropa de lacayos
rastreros que obedecen a las órdenes de Estados Unidos. Esta histórica sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos demuestra la politización del tema de los derechos humanos y la verdadera funcionalidad de la Organización de Naciones Unidas, hoy en día en un mundo polarizado y dominado en buena medida por los intereses de Estados Unidos. Más información, reacciones desde Venezuela con Leonel Tamar desde nuestra sala de noticias. Leo, muy buenas noches, adelante. Sí, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Este martes 6 de octubre se presentó esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en que destacan 3 votaciones. Uno, la que resaltó el gobierno venezolano, que tiene que ver con la extensión y el fortalecimiento del trabajo con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la línea de lo que ya venían desarrollando con lo que se informó semanas atrás de la extensión por 1 año de este trabajo y también del incremento del número de funcionarios en Venezuela para desarrollar el trabajo con las distintas instituciones del Estado venezolano, como son la Fiscalía, la Defensoría de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y las distintas instituciones para recabar datos y para trabajar en aquellos casos donde Venezuela no ha negado que exista alguna violación de derechos humanos, pero que pone a disposición la justicia para hacer justicia derechamente en estos casos. Hay bastantes cifras que ha entregado la Fiscalía de agentes del Estado y civiles que están condenados, que están investigados y presos por violaciones a los derechos humanos. No es algo que ha negado, son cifras que entregó el fiscal nacional el año pasado cuando estuvo aquí en Venezuela la alta comisionada Bachelet. En segundo lugar, esta otra votación que es impulsada por el grupo de países ligados al Grupo de Lima, que extendió por 2 años la investigación de esta comisión ad hoc, un grupo de observación internacional que ha sido fuertemente criticado este informe por Venezuela por considerarlo tendencioso, que está politizado y que tiene muchos errores metodológicos. Así es que en un reciente comunicado que entregó durante la tarde el gobierno venezolano a través de la Cancillería señalan que no reconocen este trabajo y que en la contraparte seguirán de la mano y fortaleciendo el trabajo con la alta comisionada. Y una tercera resolución bastante importante también que pone de relieve lo que ha venido denunciando Venezuela, que es el efecto nocivo de las sanciones en materia de derechos humanos. Esto se votó el día de hoy también. Las medidas coercitivas unilaterales son medidas de presión económica principalmente que han sido denunciadas por las distintas relatorías y los informes de la alta comisionada de derechos humanos. Venezuela ha presentado una demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya contra Estados Unidos por la aplicación de este tipo de presiones económicas, de sanciones que a juicio de Venezuela son las que realmente dañan y violentan los derechos humanos del pueblo venezolano, constituyendo así crímenes de lesa humanidad, porque en la visión integral de los derechos humanos se abarca también los derechos económicos, los derechos políticos, culturales, sociales y que han sido afectados, vulnerados por la aplicación de estas sanciones. Así que es un debate que sigue abierto, pero como ha mencionado el gobierno venezolano, van a seguir trabajando en la línea de lo que ya venían haciendo con las agencias, con el sistema multilateral de naciones, sin aceptar intervencionismos. Muchísimas gracias, Leo, por estos detalles de lo que ha sucedido hoy. Vamos a entrar con el análisis de todo este contexto con Paula Claccho. Es socióloga, doctora en historia, profesora de la Universidad Nacional de José Paz de Avellaneda, coordinadora del capítulo argentino de la Red en Defensa de la Humanidad, nos acompaña desde Buenos Aires. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Tatiana. Gracias por acompañarnos. Paula, ¿a qué obedeces? ¿A qué crees que obedecen estas contradicciones en un mismo escenario, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Sin duda que es un escenario de disputa donde se refleja incluso la multipolaridad existente en la geopolítica mundial, pero donde indudablemente Estados Unidos sigue teniendo una importancia fundamental en presionar, en traccionar tras de sí a los gobiernos de derecha, bueno, sus satélites, sus socios de hace varias décadas con la Unión Europea, pero también
a los gobiernos de derecha que gobiernan lamentablemente nuestra región, la mayoría de ellas frutos de golpes de Estado, y en otros casos, bueno, lamentablemente algunos gobiernos que se han sumado a este coro de que no quisiéramos haber presenciado lo que hoy vivimos con la actitud del gobierno argentino, de la representación del gobierno argentino, apoyando esta segunda resolución que ustedes relataban, que apoya ese informe tan defectuoso, falso, financiado por el Grupo de Lima. La ONU sigue siendo escenario importante, no hay que descalificar ese escenario de disputa internacional, pero como se dice en la jerga popular, la cancha siempre está inclinada y eso es bastante perjudicial a la hora de medir las relaciones internacionales, que en el caso de Venezuela son tan influyentes porque usan a Venezuela como excusa para la injerencia, no solamente en Venezuela, sino también en la realidad política de los distintos países de la región. Con eso presionan a la hora de tener que dictaminar los propios gobiernos a favor o en contra de Venezuela. Es un instrumento de chantaje y de presión a los diferentes gobiernos, Tatiana. Sí, hablemos de la primera resolución y recordamos rápidamente cómo se dio esta votación. La primera resolución en la que se establece estrechar, fortalecer lazos entre la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Estado de Venezuela, con una misión que se ha extendido de hecho por un año más dentro del territorio venezolano. 14 a favor, 26 abstenciones, 7 en contra. Recordemos por América Latina cómo fue esto: México a favor, Chile en contra, Argentina se abstuvo. Lo que uno se pregunta es, ¿a quién le puede no interesar si estamos hablando en un contexto de un Consejo Mundial de Derechos Humanos, que no se estrechen relaciones entre quienes representan desde Naciones Unidas esos derechos humanos y un Estado, Paula? Y es muy paradójico porque la idea es apoyar a que Venezuela pueda resolver de manera autodeterminada, independiente y autónoma y en paz sus propios conflictos. Y el gobierno venezolano viene dando muestras de ello, de diálogo, de negociación, viene poniendo sobre la mesa un sinnúmero de demandas que la oposición, incluso a nivel internacional, le habían realizado. Viene respetando la hoja de ruta acordada con la alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet, y se vienen realizando trabajos conjuntos, incluso reconocidos por ella misma. Por eso realmente es inentendible que esta resolución que apostaba a apoyar y a reforzar ese proceso, sobre todo de cara al proceso electoral que se viene en Venezuela, era indispensable, y es muy difícil de comprender por qué no hay una unanimidad en apoyar esto, sobre todo desde nuestro propio territorio nuestro americano. Y ahí no se puede entender si no es el alineamiento que pide Washington automático, que a los gobiernos de derecha no les cuesta, sino todo lo contrario, compiten entre ellos para ver quiénes hacen la mejor tarea a sus jefes. Pero bueno, vuelvo a repetir que sí es de extrañarse que la posición argentina, que no haya sido de común acuerdo con la posición mexicana, que fue bastante más respetable, ¿verdad? En esa primera resolución, México vota a favor y la Argentina lamentablemente se abstiene, y en cambio en la segunda resolución, que bueno, ahora hablaremos, pasa lo contrario, cuando, bueno, no era lo esperable, Tatiana. Exactamente, y hablemos entonces, Paula, de esa segunda resolución. Debemos pensar inmediatamente que fue todo un entramado, fue presionado por Estados Unidos. ¿Qué papel jugó el autodenominado Grupo de Lima? Y ese Grupo de Lima, que muchos y muchas lo veíamos con cierta debilidad, en franco retroceso, porque una cosa era cuando estaba fortalecido por la presencia de Macri desde la Argentina, también el gobierno anterior mexicano, bueno, eso ya hace tiempo, y con justamente estos dos países cambiando sus relaciones políticas internas y girando hacia políticas de gobierno progresistas, ese Grupo de Lima tuvo se desinfló en cierta manera su posibilidad de incidir.
Pero claramente nos equivocamos, lo subestimamos porque sigue jugando un rol principal, por ejemplo, en la financiación de este informe pedido y financiado por este Grupo de Lima a estos supuestos expertos. Este informe, que incluso tenemos que decir que no fue hecho por la oficina de la alta comisionada, sino que fue encargado a supuestos expertos que lo han hecho. Uno de ellos, Francisco Cox, está vinculado al pinochetismo, ¿no? Acá tenemos que entender los pueblos que a veces nos agarran un poco desprevenidos. Imagínense que un abogado o un profesional vinculado a la defensa de torturadores, vinculado al pinochetismo, vinculado incluso a cuestiones de corrupción con el expresidente Peña Nieto en México, fue uno de los supuestos expertos encargados de hablar, de redactar, de confeccionar un informe sobre derechos humanos. Pero además, no contentos con eso, lo terciarizaron a un grupo de supuestos también profesionales panameños que han hecho este informe basado, sin pisar el territorio venezolano, basado en redes sociales. Bueno, no se sabe muy bien, tampoco es claro la metodología usada. O sea que además de falsedades, tiene falencias metodológicas, y es vergonzoso porque, bueno, tenemos que decir también que la alta comisionada después salió a apoyar ese informe, por lo tanto también está la ambigüedad. En esta alta comisionada, Bachelet, que por un lado establece la hoja de ruta de trabajo y hay adelantos reconocidos por ella misma con el gobierno de Venezuela, a través de la cual, como ustedes recién decían en su informe, el gobierno de Venezuela ha reconocido algunos abusos policiales y violaciones a los derechos humanos de distintas fuerzas de seguridad o civiles, y los están juzgando, los están investigando, están siendo encarcelados. Se está respetando esa hoja de ruta con un trabajo conjunto, y sin embargo, bueno, no desaprovechan este escenario geopolítico como la ONU para igual pegarle, sumarse a la política de Washington de demonizar a Venezuela, bueno, por las cuestiones geopolíticas que conocemos, que tienen que ver con el interés de retomar a Venezuela como lo que había sido 20 años atrás, la colonia petrolera de los Estados Unidos, y además hacer fracasar una experiencia alternativa al desarrollo dependiente del capitalismo yanqui, que es el proyecto soberano de Venezuela, que tiene un horizonte revolucionario. Quieren hacerlo fracasar para que no sea, entre comillas, el mal ejemplo a seguir por el resto de los pueblos en América Latina. Y no se ha dejado, eso Paula, es evidente. Que no se deja quebrar, se mantiene la revolución bolivariana en este proceso de resistencia, de búsquedas creativas ante un bloqueo muy fuerte, pero parece que nada resulta suficiente a los ojos de ese mundo que se rige precisamente por los designios de Estados Unidos y de sus aliados. Y en particular con respecto a la segunda resolución, Paula, quiero preguntarte cómo entiendes esta forma en que ha votado el gobierno argentino. Bueno, la verdad que no puedo más que oponerme a la conducta de los representantes del gobierno argentino hoy en la ONU, que contrasta fuertemente con la conducta de nuestro embajador en la OEA. Paula, ¿nos escuchas? Hemos perdido la comunicación con nuestra invitada. Le pido a la producción que rápidamente restablezcamos la comunicación con nuestra invitada, con Paula Clacho. Mientras esto sucede, tenemos dos tuits a propósito también de referentes argentinos que reaccionan a esta votación del gobierno argentino. Ahí tenemos, por ejemplo, a Gabriel Mariotto. Dice él: veníamos advirtiendo que negociar la deuda sin auditoría traería consecuencias económicas y condicionamientos políticos severos. El voto de la Cancillería argentina contra Venezuela está atado a esas exigencias. Debimos haber votado con @López Obrador, no con Bolsonaro y Piñera. Hace referencia a Gabriel Mariotto a esta deuda externa, a esta deuda millonaria de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Aquí un punto importante para recordar es que hoy precisamente ha llegado a la Argentina una delegación del Fondo Monetario Internacional. Revisamos otro tuit, este es de Artemio López.
Él dice, más del 90% de los votantes del Frente de Todos tienen una imagen mala o muy mala de la política exterior americana. En ese sentido contrario se expresan los votantes de Unidos por el Cambio. Así las cosas, el de hoy es un error estratégico grave desde el punto de vista electoral. De nuevo con nuestra invitada, con Paula Claccho. Paula, ¿nos escuchas? Sí, Tatiana, acá estamos. Qué bueno, solamente unos minutos perdimos la comunicación. Te escuchamos con respecto a esta reflexión que te pido, la votación que ha hecho Argentina. Bueno, sería esperable que el gobierno argentino se atuviera a la tradición que ya Atilio Borón lo decía en el video pasado antes, de la doctrina Drago, que es de ni más ni menos de 1902, incluso cuando gobernaba aquí la oligarquía en nuestro país. La doctrina Drago que justamente se impuso en 1902 como respuesta al bloqueo naval contra Venezuela, ¿no? Insistimos con nuestra invitada. Esta es una reflexión muy importante para escucharlas con Paula Claccho. Paula, nos quedamos en ese momento histórico. Sigue, adelante, te escuchamos. Decíamos que la famosa doctrina Drago, el bloqueo naval contra Venezuela de Inglaterra, de Italia, de Alemania, que tenía que ver con cobrar la deuda externa que Cipriano Reyes se negó a pagar recién asumido, una deuda ilegal e ilegítima, y con la cual Estados Unidos, fíjense que increíble, porque no quiso para seguir doblegando a los pueblos de nuestra América, en aquel momento no quiso utilizar esa doctrina Monroe porque tenía que ver con invasiones de retomaje colonial, ¿no? Sin embargo, no quiso, invocando el no uso de esa doctrina Monroe, no intercedió también a la cuestión del TIAR, y que no lo usó, lo usa cuando le conviene, y con la guerra de las Malvinas aquí en Argentina no la usó contra su aliado británico. Desearíamos que el gobierno argentino respetara y retomara esa tradición soberana de la doctrina Drago y que se mantuviera, como decían recién en los tweets que leían ustedes, que se mantuviera alineada al gobierno de México, estos gobiernos progresistas que tienen que tratar de generar las condiciones para que Venezuela resuelva sus cuestiones en paz internamente, como lo viene dando muestras de hacer con toda intensidad. Y sería importante entonces que le pediría al gobierno argentino que siga condenando el bloqueo, condenando las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, y que continúe apoyando con observadores internacionales, enviando comisiones electorales para observar lo que sea necesario, pero que apoye este proceso electoral del 6 de diciembre en Venezuela, que es lo que pareciera que no están dispuestos ni siquiera a observar o a apoyar, cuando Venezuela dio muestras de tener ya, va a ser la elección número 25, y dio muestras o sea, en ningún momento hubo fraude en Venezuela. Fue acusado innumerables veces, pero nunca pudieron demostrar jamás ninguna acusación de fraude. Simplemente sabemos que la oposición dice eso porque el chavismo gana. Cuando gana la oposición no parecía haber fraude, cuando gana el chavismo dicen fraude, y además últimamente vienen apelando a la abstención electoral y a desprestigiar y deslegitimar cualquier proceso electoral, porque en las últimas elecciones viene ganando el chavismo frente a las propias atrocidades que hace la misma oposición política. Y ahí tenemos la doble vara internacional, porque en la ONU nada se dice, ni en esos informes mencionados, de todas las atrocidades que también cometió la oposición violenta, en las mal llamadas guarimbas, por ejemplo, 2017, donde quemaban personas vivas o cometían una serie de destrozos contra instituciones, hospitales, escuelas. Y bueno, eso no es mencionado para nada en esos informes. Por lo tanto, siempre asistimos a la doble vara internacional. Tampoco se condena con las mismas fuerzas las violaciones sistemáticas del genocidio continuado que se comete en Colombia mediante un terrorismo de Estado civil. Entonces, lamentablemente tenemos que decir que, bueno, como venimos escuchando distintas voces, que nos sentimos parte del frente de todas, todos y todes,
que hemos votado a este gobierno para echar al neoliberalismo aquí, y sin embargo hoy, bueno, nos sentimos decepcionados porque sentimos que tendría que haberse alineado México, cuando menos votar, abstenerse de apoyar este nefasto informe mentiroso y manipulado, y tener una posición digna y hacer gala de sus mejores tradiciones en política y en relaciones exteriores, como es, por ejemplo, mantenerse en la doctrina Drago, Tatiana. Sí. Eso es lo que considero que nuestro gobierno tendría que hacer. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, que además es un principio clarísimo, un principio base dentro de la propia Organización de Naciones Unidas, y es justamente a lo que se ha estado apegando de nuevo el gobierno de López Obrador. Paula, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender lo que esto ha significado durante esa jornada. Muy buenas noches. A la orden, Tatiana, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Costa Rica, allí se mantienen bloqueos en rutas principales en la mayor parte del país, pese a que el presidente dio un paso atrás en la negociación con el Fondo Monetario Internacional por un crédito millonario. Los bloqueos comenzaron hace ya una semana, son liderados por un movimiento que se hace llamar de Rescate Nacional. ¿Cuál es el problema de fondo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. The UK government see the free press as a real threat. The Assange case is probably the biggest act of investigative journalism that we've seen, certainly this century. The idea that police power can be used like that against journalists, I think, is horrifying. Periodismo en juicio, Reino Unido y la libertad de prensa. En estreno. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Costa Rica, la retractación del gobierno sobre el eventual millonario préstamo del Fondo Monetario Internacional y el llamado al diálogo no contuvo la ola de protestas. Representantes de sindicatos, sectores económicos han presentado sus condiciones para hacer parte de este proceso. Este martes se cumple una jornada de manifestaciones en todo el país contra el gobierno de Carlos Alvarado, que iniciaron en rechazo al eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $1.750 millones. El malestar social también responde a una crisis económica agravada durante la pandemia, desatención del Estado a sectores prioritarios, desempleo, incremento de impuestos y la venta de activos del Estado. Frente a este escenario, el mandatario anunció en la víspera que no seguiría adelante con el acuerdo con el FMI y llamó al diálogo nacional. Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de tomar acciones viables, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país.
Alvarado arrancó lo que llama mesa de diálogo multisectorial, con reuniones con el Consejo Nacional de Cooperativas, el Movimiento Solidarista, el Consejo de Mujeres, así como con el presidente del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sectores que aglutinan el Movimiento Rescate Nacional, que convocó originalmente las protestas, se niegan a participar. Insisten en una mesa única que integre a todos los sectores. Queremos informarle tanto a todo Punta Arenas como al sector pesquero, como a Casa Presidencial, que seguimos en la línea, seguimos en la disposición del diálogo, pero un diálogo unilateral, donde estemos todos los sectores presentes para poder buscar soluciones en conjunto, no separadamente. Por lo tanto, queda bien claro las intenciones que tiene el presidentillo Carlos Alvarado. Mucho cuidado, compañeros, de dividir, y esta vez no le está dando resultado. Esta vez no nos vamos a dividir porque estamos sólidos, juntos en una lucha por Costa Rica. Atención, compañeros, no se dejen engañar de este presidente. Con mediación del arzobispo de San José de Costa Rica, el movimiento hizo llegar una lista de 15 peticiones al gobierno para sentarse a dialogar, entre las que incluyen que el presidente firme un documento en el que se comprometa a no acudir al FMI. Se mantienen firmes y aseguran que los bloqueos se mantendrán hasta que se alcance una negociación. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Dagmar Facio, activista social, candidata a la vicepresidencia en el año 2014 por el Frente Amplio. Nos acompaña de San José, en Costa Rica. Dagmar, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Dagmar. Veíamos que el pasado domingo el presidente Carlos Alvarado anunciaba además a todo el país que no iría más, daba un paso atrás a esta negociación para un crédito millonario de más de 1.700 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y llamaba además al diálogo. Pero el lunes y hoy han continuado las protestas. ¿Qué es lo que pasa a su manera de ver? Bueno, si escuchamos claramente lo que dice el presidente el domingo, él habla de reuniones con instituciones. Eso deja por fuera absolutamente a todas las personas que estamos manifestándonos, ya sea en bloqueos, ya sea en San José. Él simple y sencillamente quiere hablar con las instituciones, y las instituciones no son las que están haciendo los bloqueos. Desgraciadamente, la situación del país es terrible, la pobreza es notoria, el desempleo debe estar muchísimo más allá del 25%, y hay un grandísimo descontento porque este cierre que él hizo, brutal, por la pandemia, ha provocado el cierre de todas pequeñas empresas, bares, restaurantes, tiendas. O sea, es lamentable caminar por la ciudad de San José y por las demás ciudades y ver el montón de lugares que han tenido que cerrar. Él no llama a un diálogo, él llama a un diálogo con la gente que él quiere conversar. Eso no es lo que nosotros estamos esperando, y por eso es que no se van a levantar los bloqueos. Ya, Dagmar, ¿y con quiénes? Permíteme, te pregunto. O hablar con un grupo de mujeres que la misma vicepresidente Campbell formó, no tiene ningún sentido, porque es hablar entre los mismos. Si es que tendrían que hablar con los que estamos afuera, los que estamos exigiendo que se haga un cambio. Pero ¿quiénes son esas personas a las que él llama al diálogo? La situación económica del país es realmente preocupante lo que está pasando aquí. Sí, Dagmar, ¿y quiénes son esas personas o quiénes son esas organizaciones a las que él está llamando? ¿A quiénes se dirige o quiénes cree ustedes creen que son con los que él quiere conversar sobre esta situación tan dramática? Bueno, él habla de instituciones, entonces los demás estamos afuera. Yo no soy parte de ninguna institución, yo soy activista social pero yo no pertenezco a ningún grupo de los que él quiere. Él no quiere hablar
por ejemplo, con Rescate Nacional, que es el grupo que comienza este movimiento de bloqueos y de marchas, no los toma en cuenta. Es curioso que se le mandó un documento, ¿verdad?, con 15 puntos para que él aceptara, y ni siquiera es capaz el presidente de recibir al arzobispo, sino que manda al ministro de la presidencia para que lo reciba. O sea, él no está en un diálogo. No, él pretende tener en apariencia un diálogo que lo que es una conversación entre los mismos. Entonces, de la gente, seguiremos en la calle, o sea, aquí no hay vuelta atrás. Ya pasamos una vez por esto, ya es curioso porque precisamente don José Miguel Corrales y Célimo Guido son personas que estuvieron cuando se pretendió vender el ICE, y estas dos personas han caminado por el país entero explicándole a la gente lo que está sucediendo, y el presidente ni siquiera los toma en cuenta, o sea, los ignora. Y realmente, pues quien hoy nos representa a los que estamos inconformes con la situación, no somos tomados en cuenta. O sea, aquí no se va a recibir a nadie. Entonces, él lo que quiere es hablar entre los mismos, y eso no va a lograr calmar los ánimos, que tengo que advertir que pocas veces yo he visto en Costa Rica, yo tengo muchos años, gente tan enojada. O sea, es que lo que hay es un enojo general. Hay conversaciones como, bueno, por aquí nadie pasa, no vendemos nada, pero no me importa, esto tiene que parar, esto tiene que cambiar. O sea, es realmente quienes estamos afuera, quienes están en los bloqueos, quienes somos personas que estamos realmente preocupadas por el futuro de este país. Este camino no puede ser. Y él dice que él va, o sea, que no va a seguir con lo del Fondo Monetario Internacional, pero ya el ministro de Hacienda dice que a su debido tiempo lo volverán a poner. Entonces, la verdad es que no le creemos. Sí. La sensación grupo, es que nos están engañando. El movimiento de rescate nacional. Bueno, veremos hasta dónde llegamos en esto. Hoy muy triste porque abogados han interpuesto una demanda contra el señor Corrales y contra el señor Guido, y me imagino que querrán, no sé, meterlos a la cárcel porque son los incitadores de un pueblo que está levantado. De hecho, eso es de lo que se les acusa, de ser los promotores de los bloqueos en tantas partes del país. Ayúdame a entender, Dagmar, además, quiénes son, digamos, en su conjunto, quienes hacen parte de este movimiento de rescate nacional. Vemos que hay dos personas que son referentes, además políticos de oposición en el país, pero ¿quiénes más están allí? ¿Están representados todos aquellos que se encuentran en las calles? Vean, lo más increíble que ha pasado con esto es que se llama a esta insubordinación y hay un movimiento espontáneo. En realidad, esta vez, el Rescate Nacional llama a protestar y la gente sale sin sindicatos, sin grupos armados, nada, sin grupos armados, quiero decir, conformados, ¿verdad? Entonces es muy espontáneo, son los pescadores, son los dueños de bares, son los saloneros, son las cocineras, las empleadas domésticas, o sea, toda la gente que no pertenece a ningún grupo, sino que son personas que están realmente sufriendo lo que está pasando. Entonces, ignorar que esto está pasando en Costa Rica a mí me parece una verdadera locura de parte del gobierno, porque es evidente, está a la vista de todo el mundo, y yo no sé cómo pretenden bajar la efervescencia que hay a punta de antimotines y gasear gente. Desde luego es de noche, ¿verdad? No es durante el día que llegan a romper los bloqueos, sino que es de noche, a oscuras. Así es que estamos pasando realmente por una situación para mí bastante complicada, y lo que necesitamos es voluntad política, o sea, que el presidente y sus ministros y el gabinete se sienten con todos. O sea, ¿por qué no podemos unirnos? ¿Por qué no podemos conversar todos? ¿Por qué tienen que ser separados? En la mañana las mujeres en la tarde, luego los cooperativistas, o sea, todo fraccionado.
nosotros somos un pueblo y el 83% está en desacuerdo absoluto con el presidente. Entonces creo que tendría que abrir tendría que abrir su capacidad para escuchar y para ver cómo logramos llegar esto a un buen puerto. Si no, esto vamos a seguir en una condición muy difícil que además enoja a la gente. Pues sí, claro, es terrible tener que detenerse, que los bloqueos sean largos. Sin embargo, las personas que están bloqueando dejan pasar gente cada cierto tiempo, se abren carriles para que pasen. O sea, estamos haciéndolo de la mejor manera, entonces, ¿por qué es que no podemos ser escuchados? Y en conclusión, entonces, por toda esta radiografía que usted nos entrega, Dagmar, vemos que esta protesta y que esta indignación social expresada a través de los bloqueos se mantendrá. Nosotros estaremos muy pendientes de ello. Dagmar, gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y que pasen muy buenas noches. A usted muchas gracias. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Volver es Noticia Bolivia. Actos vandálicos contra sedes del MAS y de la Fiscalía en Sucre a 12 días de las elecciones generales. Grupos paramilitares o estos llamados de comités cívicos se hacen responsables ante la mirada inactiva, no hacen nada de la fuerza pública, además es una grave denuncia. Varios sectores alertan del intento de caos para quebrar el proceso comicial del 18 de octubre próximo. Tenemos ese panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia. Telesur trae a su pantalla una entrevista especial al doctor Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en México. No podemos apostarle todo a la vacuna y no podemos esperar de brazos cruzados a la vacuna, ni tampoco relajarnos en el momento que sepamos que hay una o varias vacunas disponibles y decir se acabó el problema. No, esto va a durar. Entrevistado por Aisa García. Jueves. Solo por Telesur. En Noticia Bolivia, grupos violentos asediaron la Fiscalía en Sucre, organizaciones que de acuerdo a la dirigencia del MAS y PSP actuarían en complicidad con el gobierno de facto con el objetivo de boicotear las elecciones convocadas para el próximo 18 de octubre. Solo quedan 12 días para ello, lo vemos. Una agrupación de personas atacó e incendió la sede y zonas aledañas de la Fiscalía de la ciudad de Sucre este martes. El grupo extremista autodenominado Resistencia Juvenil Cochala, que posee estrechos vínculos con el dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, amenazó al fiscal general Juan Lachipa, a quien exigieron su renuncia. Una delegación que ha llegado de avanzada, puesto que los presidentes del Comité Cívico le han dado el plazo desde el día de mañana al señor Lanchipa. Nos hacemos presentes como la ciudad de Cochabamba. De igual manera, hay delegaciones que están en la ciudad de Oruro, en la ciudad de La Paz. Nos vamos a juntar todos acá porque creemos que esto es de suma importancia, ya que es una autoridad que está parcializada, es el movimiento al socialismo. En los últimos días, como será de conocimiento público, se han vulnerado derechos constitucionales, se han vulnerado muchos derechos, se ha lastimado mucha gente y este señor hace caso omiso, no inicia ningún tipo de proceso. Y esto no es una persecución política hacia Evo Morales. Agresiones que fueron denunciadas por la Fiscalía a través de un comunicado, donde además de condenar los daños materiales, exhortaron a las fuerzas de seguridad a resguardar el orden público en la zona. El incidente forma parte de una serie de agresiones que inició este fin de semana, resultando atacadas diversas infraestructuras estatales y sedes de organizaciones políticas.
El expresidente y líder del MAS y PSP, Evo Morales, denunció que estas acciones, a las que calificó como vandalismo, evidencian que estos grupos irregulares tendrían como finalidad descarrilar la jornada electoral convocada para el próximo 18 de octubre. Acusaciones que corroboran las imágenes, donde un miembro de la autodenominada Resistencia Juvenil Cochala conversa con un capitán del ejército en medio de una protesta visiblemente violenta, sin que los oficiales garanticen el libre tránsito y orden público. Nos debe mantener el tema de lo que es la vigilia, nos debe mantener... Escúcheme lo que le digo. Entiendo una actitud pacífica, pero que más no le están 50 en esta zona. La escalada de hechos violentos se presenta a pocos días de las elecciones convocadas para el próximo 18 de octubre, jornada comicial en la que el candidato del MAS, Luis Arce, parte como favorito en todas las encuestas, quien alertó a la comunidad internacional sobre el peligro que corren las garantías democráticas en el país. Asimismo, solicitó acompañamiento y observación internacional de cara a la jornada electoral y a los días posteriores. ¿Cómo finaliza esta jornada? Le preguntamos a nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. En esta jornada, Tatiana, se han producido por lo menos 3 hechos violentos que son dignos de mencionar. En Santa Cruz, algunos grupos civiles también acosaron el domicilio particular del presidente del Tribunal Electoral de esa ciudad y de ese departamento. En Santa Cruz también grupos civiles de choque destrozaron y destruyeron totalmente una casa de campaña en un barrio de la ciudad de Santa Cruz. Y durante toda la jornada, hasta casi la noche, se produjeron estos hechos vandálicos en la ciudad de Sucre, en frente y en alrededores de lo que es el edificio de la Fiscalía General de la Nación, exigiendo la renuncia del fiscal general, el señor Juan Lanchipa. Desean cambiar a esta autoridad por otra que sea más proclive a iniciar procesos y emitir órdenes de aprehensión contra exdignatarios de Estado, contra exautoridades, dirigentes políticos y dirigentes sindicales del movimiento al socialismo. Lo que se ha venido a denominar las juventudes de los sectores de la derecha que participaron activamente tanto en Santa Cruz, en Potosí, en Chuquisaca y en Cochabamba, también en La Paz, y en determinado momento se les dijo pititas, pero son mucho más que eso, son grupos civiles organizados, muy violentos, están retomando las acciones para intentar provocar una situación similar a la del año pasado. Debemos recordar que el año pasado incluso fueron quemados los edificios de varios tribunales electorales del país y eran estos grupos precisamente los que se encargaban de promover todas estas acciones violentas. Otra coincidencia es la actitud contemplativa. La policía boliviana no actúa contra estos grupos violentos. De modo que esta es la situación, hay un recrudecimiento, hay una retoma de actividades violentas de parte de estos grupos llamados juveniles y que han estado apoyando durante todo este tiempo al gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. Uno de los más para entender la situación de Bolivia es el hecho de que el ministro de Gobierno, el señor Arturo Murillo, ha confirmado que se ha comprado material bélico, se han comprado armas de fuego para el uso de la policía ante la eventualidad de que el movimiento al socialismo pudiera promover desórdenes y violencia. Y en los últimos días, con el apoyo de los medios de comunicación, de buena mayoría de los medios de comunicación, desde el gobierno se viene insistiendo que habría el surgimiento de guerrillas en por lo menos 3 de los departamentos de Bolivia. Se está configurando, en otras palabras, Tatiana, un escenario para intentar una vez más atacar al movimiento al socialismo que, como se decía antes en la pantalla de Telesur, desde el inicio de la campaña electoral tiene el primer lugar en cuanto... Freddy.
perdimos la comunicación con nuestro corresponsal Freddy Morales, quien precisamente nos estaba contando acerca de todo este escenario a solo 12 días de las elecciones presidenciales. Le pregunto a la producción, ¿tenemos nuestra invitada? Bueno, vamos con ella entonces. Claudia Peña, analista política, nos acompaña también desde La Paz. Claudia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Está reconectando. No tenemos a nuestra invitada tampoco. Unos breves minutos para intentarlo, porque resulta importante en este momento precisamente entender y analizar, profundizar lo que significa este escenario de violencia que ya la víspera Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo, lo alertaba, le pedía a la comunidad internacional que estuviese muy atento y atenta a esta situación de violencia que se estaba generando. Ya hay varios hechos, por ejemplo, atentados contra sedes del Movimiento al Socialismo, lo que hemos visto también hoy de esta agresión evidente y física a la Fiscalía General de Sucre, la capital del país, más estos otros hechos que nos estaba narrando nuestro corresponsal Freddy Morales. Esa estrategia que arma el gobierno golpista, ahora diciendo que de la nada aparecen grupos guerrilleros aliados al MAS que intentarían entonces en esta estrategia de boicotear las elecciones el próximo 18 de octubre y como siempre, como sucedió el año pasado, culpando al Movimiento al Socialismo. Lista nuestra invitada Claudia Peña, analista política desde La Paz. Claudia, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Parece que ya, aunque no debería ser una sorpresa, la verdad es que sí sorprende esto que nos acaba de decir, porque ha sido lo último que se ha dicho en términos noticiosos, incluso desde Bolivia, Claudia, que el ministro de Gobierno del gobierno golpista dice que ahora no solamente se está intentando fraguar un fraude electoral, habría que ver cómo se lo imaginan ellos, porque culpaban directamente al Movimiento al Socialismo, sino que además ahora tendrían a grupos guerrilleros infiltrados en el país. Sí, es bastante descabellado y muy preocupante las declaraciones del ministro de Gobierno, pero también del viceministro de Régimen Interior, porque ellos han salido haciendo estas acusaciones de que desde el MAS se estaría preparando, se estaría planificando violencia, y eso no tiene ni pies ni cabeza porque el partido del MAS es el más interesado en que se realicen las elecciones el 18 de octubre. Como partido político, pero también desde los movimientos sociales, es la gente afín al movimiento al socialismo quienes hemos estado pidiendo, exigiendo, manifestándonos públicamente para que de una vez se celebren las elecciones. Y todos estos actos de violencia que se han mencionado anteriormente en este programa han venido justamente de parte de la derecha y de parte de grupos afines al gobierno de facto, de grupos que han recibido públicamente soporte económico, pero también herramientas, ¿no es cierto?, para provocar estos actos de violencia. Y es muy preocupante porque los medios de comunicación en Bolivia, la mayoría de los medios de comunicación están dando mucha cobertura a estos dislates del ministro de Gobierno y al mismo tiempo están intentando confundir a la población diciendo que la violencia viene del MAS. Ya ha habido en los pasados días también rumores de que se estaría planificando una exacerbación de la violencia por parte de la derecha para no ir a las elecciones, porque en todas las encuestas sale que nuestro candidato Luis Arce es el preferido para ejercer el cargo de la presidencia. Entonces causa mucho estupor, pero también preocupación, y la verdad es que también causa un poco de enojo, ¿no es cierto?, que estén volviendo a esta estrategia de crear falsas noticias, de crear falsas verdades, para incriminar al MAS y a los candidatos, a las candidatas del MAS de violencia, siendo que son ellos justamente los que están planificando la violencia. La misma presidenta de facto, Yanine Áñez, ha salido en los últimos días diciendo que va a haber violencia y lo que estamos viendo es violencia de parte de los sectores que los apoyan a ellos, ¿no? Precisamente, Claudia, eso es lo paradójico. Vemos, por ejemplo, hoy lo sucedido con la Fiscalía General de Sucre. Allí
claramente se nota quiénes son los que se encuentran ejerciendo además esta acción violenta. Tampoco les interesa ocultarse. Dicen que son jóvenes, que son parte de los comités cívicos y queda con toda claridad evidenciado quiénes son. Entonces, algo sucede con esa estrategia que no les cuadra y lo que uno se pregunta es qué tal visión tiene la ciudadanía, aunque los medios los acompañen, de un hecho que a todas luces pues es la realidad. La verdad es la verdad y quienes están cometiendo todos estos actos vandálicos son grupos aliados a sectores de la derecha. Yo creo que hay una gran mayoría de la población que lo que quiere es que hayan elecciones. Bolivia está en un proceso muy acelerado de crecimiento económico. Estamos viviendo una crisis de salud, una crisis social en medio de una gran crisis política. Y lo que la gente quiere es que la situación política se defina de una vez, ¿no es cierto? Y está claro de dónde está viniendo la violencia. Lo que preocupa también es que lo vemos, por ejemplo, en las declaraciones del dirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, ahora en los medios en Sucre, luego de vandalizar la Fiscalía General. Él dice que están haciendo esto por la democracia. No es el primer testimonio que escuchamos defendiendo actos violentos, actos de vandalismo, actos de ataques a candidatos y candidatas que no están siendo agresivos con nadie, pero que reciben ataques en la calle de manera pública. Y luego dice la derecha que eso lo hace por la democracia, ¿no es cierto? Vemos a estos grupos violentos diciendo nosotros vamos a defender la democracia en Bolivia y lo están haciendo a través de la violencia, manejando un discurso totalmente contradictorio, pero que es parte, digamos, de esa tendencia internacional, de esa tendencia regional que pretende legitimar el uso de la violencia para lograr sus objetivos cuando los espacios democráticos les dan la espalda. Y esto es muy preocupante porque es una especie de pedagogía de la violencia que no podemos permitir como países democráticos que somos. Y nos parece que los organismos internacionales tienen que pronunciarse de manera vehemente, de manera clara, defendiendo un proceso electoral en vez de estos actos violentos. Sí, hay algo que además llama la atención. Quiero preguntarte tu reflexión si se hila una situación con la otra, porque justo en medio de esta agresión a esta sede de un ente de la justicia, del sector judicial como es la Fiscalía, el fiscal emite una comunicación diciendo que se van a buscar a 5 personas que en los bloqueos pasados deben ser detenidas. No aparecen los nombres, pero recordemos que en los bloqueos pasados, exigiendo la misma población, campesinos, indígenas, etcétera, etcétera, poblaciones de distintos sectores, exigían que no se aplazaran más las elecciones y que se mantuviera esta fecha del 18 de octubre. Lo que uno se pregunta es si que esos actos violentos tuvieron el efecto de ese comunicado del fiscal. Es posible que sí, es altamente posible que sí, porque te comento que por el otro lado estamos cansados y cansadas de ver los mismos rostros, sabemos quiénes son los que dirigen estos actos, sabemos quiénes los están apoyando, hay videos, hay imágenes, no hay ni una sola persona presa, no hay ni una sola persona procesada por estos repetidos actos de violencia contra personas que están haciendo campaña pacífica, campaña política pacífica, pero al frente de eso tenemos este tipo de comunicados de la Fiscalía, tenemos amenazas del ministro de Gobierno, tenemos amenazas de la misma presidenta que dice no vamos a permitir la violencia, dando a entender que la violencia viene del MAS, cuando en realidad la violencia viene de parte de la derecha. Entonces, hemos visto ya ocasiones anteriores en que el fiscal Lanchipa es públicamente presionado para asumir ciertas posiciones que perjudiquen al MAS, que perjudiquen a los sectores populares, y es muy posible que estemos hoy día ante una nueva situación de presión y de reacción en consecuencia de la Fiscalía, lamentablemente. Muchísimas gracias, Claudia, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final
a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Un placer como siempre. Hasta mañana.